Buenas tardes, compañeras y compañeros y compañeres. Tengo el honor de presentar a un querido compañero y amigo, pero antes quiero comentar una anécdota. Ustedes saben que todas las movilizaciones y todas las actividades que hemos hecho en defensa de esta universidad han sido realizadas a través de una organización que le pusimos como nombre Interclaustros. A esa agrupación, integrada por los gremios docente y no docente, por los compañeros del CONICET y por los estudiantes, les pareció oportuno tratar un tema de suma importancia y preocupación para nuestra provincia, como es lo que vamos a tener que votar este 26 de octubre en el plebiscito. Para eso resolvimos invitar al abogado Hualpa que nos venga a informar un poco sobre el tema. ¿Qué sucedió? En ese momento, cuando ya teníamos organizado el lugar, la hora y el día de la actividad, Eduardo me manda un flyer y me dice, ¿sabes de esto? Había simultáneamente, el mismo día, a la misma hora y también en nuestra universidad, una actividad organizada por un grupo de jóvenes de la Juventud Sindical Peronista de Comodoro Rivadavia. Yo no estuve en esa reunión de Interclaustros, pero los compañeros resolvieron, consultando con otros gremios con los cuales estábamos preparando la actividad sobre el plebiscito, que eran los compañeros de judiciales, jerárquicos municipales, ATECH, jubilados. A todos les consultamos y dijeron sí, organicemos las dos actividades en conjunto. Yo saludo y felicito a los compañeros que resolvieron esto porque la unidad se construye en actividades como esta. Bueno, no pensaba tener estos aplausos, pero gracias. Y ahora voy a decir que tengo el alto honor de presentar a un docente de nuestra casa en la sede Trelew, afiliado a nuestro gremio, Asociación Docentes Universitarios, luchador, defensor de los derechos humanos, defensor de los derechos de los pueblos originarios, y defensor de todo lo defendible, ¿no es cierto, Eduardo? Así que con ustedes, el querido Eduardo Hualpa. Bueno, buenas tardes, muchas gracias, Elena, compañeras y compañeros del sindicato al que pertenezco, la ADU, y de tantas organizaciones, tantos gremios, tantas agrupaciones que, bueno, hacen esta unidad en la acción que estamos hablando y de la que me siento muy orgulloso, ¿no? Porque realmente fue como dijo Elena, ¿no? El compañero nos transmite que van a estar en Comodoro, me invita a conversar y yo digo, yo estoy en Comodoro, pero bueno, en el aula de al lado, ¿no? Y surgió esta posibilidad. A veces es más desprolijo de lo que uno pensó inicialmente, pero siempre es más potente políticamente y eso creo que es la clave. Es difícil hablar después de estos dos tanques enormes que hablaron recién, ¿no? Quienes admiro, no es ninguna referencia, no es lo que estás pensando, no es eso. Tanques en el pensamiento estoy pensando, no. A ver, mantengamos la fiesta en paz, compañero. Dos colegas a quienes admiro tanto, uno de mi generación y otro un maestro que hemos leído en sus sentencias, los abogados que hacemos derecho laboral,
nos fijamos en las sentencias de la Cámara Nacional del Trabajo. Esa es la guía de todo el país, no solamente de la capital. ¿Por qué? Porque un tribunal especializado, con una gran historia, y bueno, el compañero que habló con enorme humildad y con enorme conocimiento, es alguien que uno ha leído muchas veces, en muchos votos, junto con otros jueces también queridos. La verdad que ojalá puedas participar como jurista invitado en alguno de los concursos que hace el Consejo de la Magistratura en Chubut, donde invitan siempre expertos de afuera, y me parece que sería un buen aporte el tuyo. Esa es una idea que me acaba de pasar el compañero Pablo Koenig, ¿no? Bien, y yo vengo a hablar de otra cosa, pero que tiene mucha relación con las luchas de los trabajadores y las trabajadoras, y que es el tema de esta alternativa, de esta propuesta que hace el gobierno para que el de Chubut, para que el 26 de octubre, además de la boleta de diputados nacionales, se defina si el pueblo está a favor o en contra de una enmienda constitucional. Eso se ha llamado la enmienda de los fueros y tiene que ver con limitar la protección que frente al arresto tienen los representantes gubernamentales y también sindicales. Hoy en la Constitución de Chubut, en caso de que un juez tenga que aplicar una medida de limitación de la libertad de un diputado, el gobernador, vicegobernador, intendente, concejal o magistrado, tiene que pedir autorización a cuerpos determinados, a la legislatura, al Consejo Deliberante, porque no solamente para detenerlos, sino también para allanarlos o requisarlos. Es una medida que protege el desempeño de la función tan importante que tienen estos funcionarios, y también están allí incluidos los representantes sindicales. Los representantes sindicales tienen también un cuidado especial que no va a ser que el gremio autorice o no la detención, pero sí va a ser que el gremio tenga conocimiento y opine. El gremio tiene derecho a tener, el gremio al que pertenece ese representante o dirigente sindical, tiene derecho a opinar. Y el juez puede o no tomar en cuenta, no es una opinión vinculante. Sin embargo, es muy importante para un sindicato, imagínense, y ustedes lo saben bien, saber si sus dirigentes están bajo la posibilidad de ser detenidos o no. Opinar, participar de esa decisión, es una medida o una protección que no está en todas las constituciones de las provincias argentinas. Es una protección distinta de la tutela sindical que conocemos de la ley de asociaciones sindicales y que tiene que ver fundamentalmente con los aspectos laborales de protección de ese delegado o representante. Pero es una conquista de los trabajadores. No es como cualquiera de las cosas de las que hablaron los colegas hoy, no es ningún regalo, no es un favor que el gobierno le hace, sino que es una limitación para que el Poder Judicial no pueda interferir en los conflictos. Fundamentalmente es eso. Es decir, que si dejamos que el derecho penal sea el que, ante una situación de conflicto, intervenga, ya saben lo que puede pasar. Ya hemos visto lo que puede pasar en nuestro país y en nuestra provincia, cuando la que da las respuestas a los reclamos legítimos de los trabajadores y las trabajadoras no es la dirigencia política, no es la legislatura, sino que es un juez que ordena reprimir una medida de fuerza, un juez que ordena desalojar un establecimiento que está ocupado, un juez que ordena incluso la detención de un dirigente sindical. Esto es lo que intenta prevenir esta medida. Tenemos un problema, que el gobernador y el gobierno de Chubut lo presenta como una medida hacia la igualdad de las personas. Entonces, a partir de ahora, nadie va a tener coronita frente a la detención. Cuentan esto de la siguiente forma. La idea es clara, declaraciones textuales del gobernador en el Comodorense 19 de julio del 25. La idea es clara, los fueros son el paradigma de los privilegios. Si queremos construir una provincia más justa, no puede haber castas blindadas por la ley. O sea, para alguna dirigencia provincial, los privilegios no son que los grandes propietarios de extensiones enormes de campo no paguen impuestos. Los privilegios no son que el negocio financiero
haga lo que quiera con la vida de los chubutenses. Los privilegios no son tampoco que puedan designar gente que son ñoquis, que no viven acá y que le pagamos los chubutenses su sueldo. Eso no son privilegios. Son los privilegios la protección de que gozan los representantes, tanto sea políticos o institucionales como sindicales. Y ahí entonces tenemos que pensar en qué sería una enmienda. Enmienda significa remedio o reparación, si uno va al diccionario. Entonces uno tiene que pensar que cuando quiere reparar algo es porque funciona mal. Bueno, ¿cuál es el problema que se pretende reparar con esta enmienda? Así se llama la convocatoria. Y no hay realmente ninguna situación en la realidad, en la historia de Chubut, en las que estas cláusulas de la Constitución hayan impedido una investigación, hayan impedido que se inicie una causa contra cualquiera de estos dirigentes, excepto el gobernador y el vicegobernador, o hayan impedido incluso condenas contra dirigentes sindicales, contra representantes políticos protegidos por esta norma. O sea, es una medida demagógica que no resuelve ningún problema existente. Y por eso es que nos parece que hay una serie de errores a los que se quiere llevar a la población. Y creo que es importante, es una gran oportunidad la que tenemos ahora, donde hay muchas personas que han escuchado estos mensajes. Si han usado YouTube, les ha aparecido el gobernador hablando de la igualdad, de basta de privilegios, de la casta, etcétera, etcétera. Y quizá no tengan todas las herramientas para entender por dónde viene digamos, la trampa. Y la trampa es que hay una errónea equiparación entre representantes y representados. Acá hay una mentira, ¿no? Porque se dice que se intenta equiparar a alguien que, por ejemplo, es el gobernador de una provincia y tiene responsabilidades, o un diputado, o un dirigente sindical, con el resto de la población. Se hace una especie de equiparación de gobernantes y gobernados, representantes y representados. Y por alguna razón es que esto está en la Constitución. Por alguna razón es que hay distintos mecanismos en la Constitución que protegen que ningún poder público tenga control absoluto sobre lo que puede pasar. La idea del control cruzado que hay entre los distintos poderes del Estado es que nadie acumule un poder tal que pueda someter a la vida y la fortuna de las personas, de los argentinos, a su merced o a su decisión. Y entonces cuando estamos estableciendo que los jueces no pueden detener ciertos funcionarios o ciertos representantes, lo que estamos haciendo es limitando al poder. Y cuando limitamos al poder, ampliamos los derechos. Y bien se dijo aquí que, en todo caso, si se trata de un privilegio, o lo escuché hoy, es un privilegio para la organización sindical a la que pertenecen esos trabajadores. No es un privilegio esa inmunidad de arresto, no es un privilegio personal, no es para que el dirigente sindical o el diputado o el gobernador vayan y roben y maten gente y después, que es un poco lo que quieren hacer creer. Es para que si en el marco de la tarea que desarrollan alguna conducta puede caber dentro de una figura penal, no pueda ser la principal herramienta de resolución de los gobiernos, ¿no? Que no pueda ser que los conflictos se resuelvan en la justicia penal, que como también vimos hoy con los instrumentos internacionales que compartieron los compañeros, es algo que todo el mundo mira, no es una cosa que solamente pasa en Argentina. El riesgo, por ejemplo, de los dirigentes sindicales de ser sometidos a causas penales, de ser limitada su libertad en el marco de los conflictos, en el marco de su actuación, es un riesgo de todo el mundo. Entonces creo que este error nos tiene que hacer pensar un poco. La verdad es que yo no quiero un gobernador o un diputado que se la pase yendo a tribunales a defenderse de la denuncia que recibe. Yo no quiero un dirigente sindical que en vez de ocuparse de disputar o discutir o conducir los conflictos a los que lo lleve su tarea, tenga que pasársela en tribunales defendiéndose de distintas denuncias, de distintas cuestiones, o que corra el riesgo de ser detenido. Yo creo que esas garantías que están en la Constitución tienen un sentido. En el 94
se reformó la Constitución en Chubut, así como la nacional, y esas garantías quedaron. Son 10 artículos, toda una parte de la Constitución, que establecen la inmunidad de arresto, la inmunidad de opinión y la inmunidad de proceso, porque el gobernador y el vicegobernador también tienen inmunidad de proceso. Yo no creo que el pueblo de Chubut quiera que el gobernador diga, como yo soy igual a todos los demás, me voy a tomar 35 días de vacaciones porque tengo mucha antigüedad en el laburo. Así que discúlpenme, cuando vuelvo sigo gobernando. Yo no creo que estemos dispuestos a aceptar ese tipo de razonamiento, porque no es igual un diputado, no es igual un gobernador, no es igual un concejal, y tampoco, en la realidad, es igual la responsabilidad que tiene un dirigente sindical, que es una responsabilidad que tiene que ver con un lugar en una organización a la que integran. Entonces, pensar un poquito que están usando palabras que suenan como para que nosotros nos inclinemos a favor de votar sí quiero que se enmiende la Constitución, como por ejemplo utilizan las palabras de igualdad, justicia, democracia, dejen al pueblo votar, absurdos como ese, y al mismo tiempo hablan de las castas y los privilegios, por el hecho de que se considera privilegio constitucional no ser sometido a una detención en caso de que se trate de este tipo de estos cargos. Esos son los nombres que utiliza la Constitución, pero eso no quiere decir lo que nosotros entendemos por privilegio. El privilegio inaceptable es que entre los iguales haya alguien indebidamente favorecido o indebidamente perseguido. Esto es un privilegio inaceptable. Eso es lo que no podemos aceptar. En cambio, que para desempeñar sus tareas, ciertos cargos públicos, ya sea oficiales o gubernamentales como sindicales, no se trata de un privilegio inaceptable, se trata de parte de las herramientas para cumplir con su función. Bueno, había pensado en un poco hablar sobre la idea de república. Hay algo importante. Durante algunos tiempos de la Argentina, pensar en defender la Constitución realmente tenía un gusto a conservador, un gusto a una posición completamente, digamos, poco progresista, tenía que ver con quedarse en el tiempo. Parecía que la defensa de la Constitución lo tenían que hacer los garcas, vamos a decirlo en francés. Sin embargo, a partir de que la Constitución argentina incorpora tratados internacionales como los que se mencionaron hoy, a partir de que se aceptan garantías específicas como el amparo, como el habeas corpus, como el habeas data, en la propia Constitución, esto tiene que considerarse que la defensa de la Constitución es una herramienta también de lucha. Y esto es lo que quizá en muchos casos falta pensar, falta profundizar. La defensa de la Constitución también es una herramienta de lucha. La Constitución de Chubut es bastante progresista, bastante buena. Para toquetearla, para reformarla, tenemos que tener buenas razones. Tenemos que tener un motivo real primero, un problema para resolver, y después buenas discusiones, buenos razonamientos. Eso faltó. Si uno ve cómo fue la discusión en la legislatura de Chubut cuando se propuso esto, acá hay un diputado presente y no me voy a dejar mentir, no tenían ni siquiera el dictamen de lo que se iba a votar. No tenían escrito los fundamentos. Vos vas a hacer una reforma tan importante como esa y no tenés escrito lo que vas a hacer. ¿Por qué lo vas a hacer? Y se aludía a que si no se modificaba la Constitución, muchas personas quedaban impunes, había casos, había situaciones. Si no me equivoco, el compañero que está presente u otro diputado le preguntó cuáles son esos casos. No pudieron nombrar uno solo. Entonces, es una paparruchada, sinceramente, pero que tiene un peso muy importante emotivo. Porque si vos estás del lado de la igualdad, del lado en contra de la casta y en contra de los privilegios, y nosotros queremos estar del mismo lado. ¿Quién va a querer estar a favor de los privilegios, a favor de la casta y en contra de la igualdad? Así nos ponen las cosas. Y tenemos que hacer un esfuerzo, y es un poco mi planteo, para explicarle a nuestros compañeros, vecinos, a nuestra familia, a todos, que hay que ir si esa elección se mantiene, porque nosotros hemos participado de una acción judicial para que se suspenda esa elección el 26 de octubre, para que se retire esa categoría del cuarto oscuro, o de los box, porque ahora no se vota más en cuarto oscuro.
Pero si no podemos detenerlo, es importante que se difunda que lo que está haciendo el gobernador es vender humo, mucho humo, ¿no? Lo que está haciendo también es, de alguna forma, distraernos. Lo que un poco venimos a pensar es una maniobra para distraernos. ¿De qué? De los problemas reales que tenemos en la provincia. En la provincia hay problemas reales muy importantes. No les voy a explicar a los que viven en Comodoro lo que tiene que ver con la caída de los puestos de trabajo. No le voy a explicar a toda la población chubutense lo que está viviendo con el costo de vida, los problemas de vivienda, los problemas de servicios públicos, salud, educación. Hay problemas graves. Incluso en el texto de la Constitución habría cosas a modificar, habría cosas para modificar. En mi opinión, que la fuerza que gana se quede con el 60% de los diputados, o sea, la sobrerepresentación que tienen que gana, aunque gane con el 30%, eso, el sistema de lista incompleta, por el cual de los 27 diputados se queda 16 quien gana, es algo para discutir, porque desbalancea la posibilidad de que las distintas voces sean escuchadas. El tratamiento que hay respecto de las mujeres en la Constitución, que dice que hay que tener en cuenta su esencial función biológica, así textual dice, léanlo, artículo 26. La mujer, bueno, sí, está todo bien, pero hay que tener en cuenta su esencial función familiar, y las diferencias sociobiológicas. Eso dice un artículo de la Constitución. Obviamente que sería algo para pensar en modificar, y hay más cosas, ¿no? Pero esto no representa ningún problema real, y no tiene ningún sentido explicarlo, contarlo como un logro, ¿no? Esto es un placebo, es como un enfermo que le dicen, tomate este agüita que te va a hacer bien, y el enfermo por ahí se lo cree, ¿no? Pero nadie mejora por tomar un placebo, y ningún pueblo mejora por una enmienda como esta. Ningún sistema político mejora. Yo creo agregar que esto no sería tan grave si no fuera que hay un trabajo muy fuerte del gobierno provincial para controlar al Poder Judicial. Eso también hay que decirlo. Porque uno podría decir, bueno, si le dan facultades a los jueces para que detengan a quien corresponda, pero los jueces tienen que dictar una orden. Y esa orden tiene que tener fundamentos. Entonces, bueno, tenemos la garantía de que los jueces van a ser el poder que respete los derechos fundamentales. La verdad es que lo que estamos viendo en Chubut nos da la pauta de que no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil pensar que eso realmente va a ocurrir así. Y podríamos pensar, por ejemplo, en... ¿dónde está el control del...? ¿Acá? ¿Esto de nuevo? Hay distintas amenazas y avances sobre el Poder Judicial, empezando por la designación de un ministro que no era de la provincia, que nunca había estado en Chubut, y un ministro de la Corte Provincial, y que le permite controlar un poco las cuestiones penales. También hay que pensar que a fin del año pasado se modificó el mecanismo de las salas de la justicia de Chubut, y ahora todos los ministros, que son 6, ven todos los temas. Eso le permite a todos los jueces que han incorporado, que son, digamos, del palo del gobernador, votar como quieren ellos que se vote. Y además, el gobernador Torres ha atacado en forma directa a distintos jueces en este tiempo. A ver si esto funciona. Por ejemplo, en el caso de la Asociación de Magistrados y Funcionarios, que inició una acción judicial justamente para detener esta votación, cuestionando el problema de la falta de garantías que van a tener los magistrados si se quitan estas protecciones, hubo un fuerte operativo del propio gobernador con información de dudosa procedencia, con páginas creadas 5 minutos antes que decían cosas graves, supuestas entrevistas y pruebas, que si uno lo sigue no hay ninguna fuente seria detrás, y con ese mecanismo obligaron a un juez de Cámara de Esquel, que era el presidente de la Asociación de Magistrados, a renunciar a su cargo. En otro caso,
al gobernador no le gustó la forma en que un juez federal, en este caso, de Esquel, llevó una causa sobre la ocupación por parte de una comunidad indígena del Parque Nacional de los Alerces, o una parte del Parque Nacional de los Alerces. Y yo tuve oportunidad de mirar un poco ese caso. La verdad es que los papelitos estaban mal presentados. Es decir, cuando una persona o una provincia o un estado le pide algo a la justicia, tiene que llevar todos los comprobantes. Lo que Otranto estaba haciendo era decirle, mire, no está esto para ordenar el desalojo, ¿sí? Y no creo que alguien en la sala me pueda decir que Otranto es un juez pro mapuche, ¿no? Estamos hablando de un juez federal, no es pro mapuche, no es pro mapuche. Bien, sin embargo, a ese juez que no es pro mapuche, el gobernador se le atacarlo diciendo que no, que de alguna forma no garantizaba el funcionamiento de la justicia. En otro caso, hubo un juez en la localidad de Sarmiento que dictó una sentencia con respecto a un caso concreto de una cirugía que le estaban pidiendo. Aparentemente eso era en el Instituto de Seguridad Social y Seguros, que no apeló esa sentencia. Quiero que entiendan los que no son abogados. Si a vos te notifican una sentencia y vos no la apelás, es que estás conforme, digamos. Eso es lo que debe entenderse. No apelaron la sentencia en el expediente, pero públicamente salieron a atacar al juez, a decir que quería quebrar la obra social y a denunciarlo como un juez, no sé, que va contra los intereses de los chubutenses. En otro caso, una jueza de Rawson que tuvo que recibir una oferta de lo que se llama probation, o sea, gente que estaba imputada en una causa hizo un ofrecimiento para cerrar una causa. ¿Cuál era la causa? Era la causa de los disturbios que llevaron a los daños en la Casa de Gobierno, si no me equivoco, en el 2021. Que realmente, con lo mal que hizo las cosas el gobierno, con lo mal que hizo las cosas la parte pública, deberían hacer una especie de borrón en cuanto a nueva y no perseguir a nadie más por eso. ¿Por qué? Porque realmente todo el mundo dice cómo se precipitó y cómo se dilataron las decisiones para que pasen esas cosas, que se incendian esos edificios, que se dañen esos edificios públicos. ¿Y cuál fue la respuesta a ese derecho que la jueza reconoció? Que puede ser un error. Acá el doctor, que es tantos años camarista, y otros jueces que están presentes me pueden decir, un juez se puede equivocar. Por supuesto que se puede equivocar. Está previsto por el sistema. Hay que apelar. Y hay un órgano superior, un tribunal que revisa eso que se apela. Pero si vos, en lugar de hacer eso, atacás al juez, aquí se lo empezó a atacar a la jueza de que tenía miedo, con un argumento además sumamente sexista, que es que se compre un perro porque tiene miedo. Cosa que no sé si le hubieran dicho a un varón, ¿no? O sea que son complicados estos muchachos. Esto lo dijo el propio gobernador. Si tiene miedo, que se compre un perro, ¿no? Y todo esto pasa mientras el ministro de Seguridad, que es parte fundamental en muchos de estos operativos y muchas de estas decisiones, se sienta junto al gobernador y a otra fiscal. Esto fue cuando anunciaron que los mapuches habían incendiado la cordillera. Ustedes se acuerdan de ese momento, a principio de este año, donde hubo una serie de, como que ya está, descubrimos, desbaratamos la banda de incendiarios, ¿no? Los mapuches que viven ahí se van a incendiar el propio campo. Es absurdo desde donde lo miren, pero esa acusación, yo quiero que vean eso. Allí está sentado el ministro de Seguridad, que se llama Héctor Iturriós. El ministro de Seguridad es fiscal penal de esta ciudad. Y como ustedes leen en la parte izquierda de la pantalla, la Constitución no permite que alguien que sea magistrado al mismo tiempo ejerza un cargo del Poder Ejecutivo. O sea, mientras pasa esto, nos quieren convencer de que el problema es la inmunidad de arresto. Mi exhortación o mi deseo es que podamos conversar respecto de por qué nos están vendiendo humo, por qué nos están distrayendo de las cosas importantes y de qué manera conversar con nuestros vecinos, con nuestros compañeros y compañeras en cada lugar de trabajo, de estudio, y hacerles ver que si nosotros votamos sí
a esa enmienda constitucional, estamos financiando los caprichos autoritarios del gobernador de Chubut. No financiemos los caprichos, no respaldemos, no alentemos estos caprichos autoritarios, que quizá en este caso sean no tan relevantes, porque como dije, todas las investigaciones penales que se dice que se van a hacer, ya se pueden hacer sin reforma de la Constitución, sin enmienda, pero sí son un mal camino, un camino en el cual nos van a querer convencer de que la Constitución está en contra nuestra, de que las instituciones están todas en contra nuestra, de que no vale la pena organizarse, institucionalizar ni luchar. Muchísimas gracias, compañeros.